Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Diversas reacciones ha ocasionado en el país la iniciativa aprobada en el Senado para crear una comisión binacional con la Asamblea venezolana con el objetivo de normalizar las relaciones entre los dos países. El gobierno insistió hoy en su rechazo a esta iniciativa, mientras otros congresistas hablaron de su alcance. En medio de esta sesión donde se aprobó el presupuesto general para el 2022, también se aprobó la polémica propuesta para crear una comisión binacional junto a la Asamblea Nacional Venezolana, dominada por el chavismo, para buscar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. Sin embargo, hoy, varios de los senadores que la aprobaron se retractaron de su voto a favor de la iniciativa. Rechazo esa proposición y lamento que nosotros no hubiésemos podido tener completo el alcance de la misma. Entre otras cosas porque las relaciones internacionales son responsabilidad del señor presidente de la República. Precisamente hoy el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, se refirió a esa situación y señaló que no se pretendió ignorar al presidente Iván Duque en el manejo de la política internacional. Lo hizo luego de que el mandatario dejara en claro que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. De ninguna manera sustituye las facultades constitucionales del manejo de las relaciones internacionales en cabeza del presidente Iván Duque. Cualquier avance en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas es facultad exclusiva del presidente de la República a través de la Cancillería. La canciller Marta Lucía Ramírez se sumó al presidente Iván Duque y fue enfática en rechazar cualquier acercamiento con el régimen de Maduro. Es totalmente inaceptable que una célula legislativa pretenda dar un reconocimiento a una entidad de otro país que no cuenta con el reconocimiento a nivel nacional. Sabemos muy bien que este gobierno ha sido claro en no reconocer esa asamblea que se quiso montar espuriamente por parte del régimen. A pesar de la polémica, el autor de la propuesta dice que se debe avanzar con la creación de la comisión, que ya fue aprobada por el Senado. Como veíamos, algunos congresistas en Colombia ya cambiaron de parecer. Mientras tanto, en Venezuela, la cuestionada Asamblea Nacional respaldó la iniciativa del Senado colombiano de reactivar las relaciones entre las dos naciones en el plano comercial y también en el plano diplomático. Conozcamos las reacciones en Caracas. De forma inmediata, la cuestionada Asamblea Nacional de mayoría chavista respondió una carta enviada por el Senado colombiano en la que les notifica la creación de una comisión para intentar reanudar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, así como salvaguardar los bienes de ambos países en territorio vecino. Nos encontramos en plena disposición de iniciar el proceso expresado en dicha propuesta, relaciones diplomáticas y consulares, relaciones comerciales entre ambos países, relaciones comerciales y protección de las empresas colombianas en Venezuela y protección de las empresas venezolanas en suelo colombiano. Hoy la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez debate darle continuidad a la propuesta del Senado colombiano y designar los integrantes de una comisión en Venezuela para hacer seguimiento a estos temas. Y estamos listos para establecer cualquier tipo de coordinación necesaria con el presidente del Congreso. Desde 2017 se fracturaron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela cuando el embajador Ricardo Lozano fue llamado a consulta, luego que el gobierno colombiano rechazara la declaratoria de desacato hacia la Asamblea Nacional de Venezuela dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En 2019 Maduro le dio 24 horas al resto del personal diplomático colombiano para que abandonara el país, luego de que el gobierno de Iván Duque reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pues ese es nuestro tema esta noche aquí en Sala de Prensa, el panorama, las implicaciones y por supuesto la voluntad política entre ambas naciones para avanzar en una real normalización de las relaciones binacionales. Y por eso nos acompaña Ronald Rodríguez, él es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Profesor Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Marta, buenas noches, gracias por la invitación. Ahora entramos en materia. Quiero comenzar preguntándole por su reacción inicial. ¿Qué tan viable ve usted que estos acercamientos prosperen actualmente? Bueno, realmente mientras que Bogotá y Caracas no se pongan de acuerdo, es poco probable que se puedan reactivar las relaciones diplomáticas y consulares
En efecto, la primacía del presidente de la República sobre el tema internacional y particularmente sobre cómo se maneja la política exterior colombiana impiden que los procesos puedan llegar a materializarse. No obstante, lo que sí estamos viendo es que hay una serie de procesos paralelos ante la inoperancia de las cancillerías que demandan la dinámica de reactivar lazos de comunicación entre el Estado colombiano y el régimen venezolano. Independientemente de que este sea un régimen dictatorial y violador de derechos humanos, la realidad es que el poder del Estado venezolano está en manos de este régimen. Vimos cómo en el pasado, incluso hace solamente unas semanas, la diplomacia ciudadana, los grupos, las organizaciones sociales de lado y lado de la frontera entre Norte de Santander y Táchira, la diplomacia local entre la gobernación de Norte de Santander y el protectorado de Táchira y la gobernación de Táchira, empezaron dinámicas de conversaciones que de hecho pues ya iniciaron hace mucho tiempo, iniciaron hace más de 2 años, pero veíamos cómo empezaban a materializarse de cara a buscar una reactivación de la frontera, particularmente entre el Estado venezolano y el departamento colombiano. Y ahora pues vemos una avanzada desde los legislativos y lo que se ve es que si no se genera una dinámica de diálogo desde la alta diplomacia colombiana, pues los otros caminos, la diplomacia entre los actores de la sociedad civil, la diplomacia local y la diplomacia legislativa, pues empiezan a operar para buscar un destrabe de la actual situación que vive en Colombia y Venezuela. Estamos en el peor momento de la relación entre los dos países desde la separación en 1832. Nunca habíamos tenido tanto tiempo cerrada la frontera, nunca habíamos tenido una ruptura de relaciones diplomáticas y consulares y prácticamente que un absoluto y completo desconocimiento por parte de las autoridades colombianas hacia el régimen venezolano. Entonces, esto genera que algunos temas que son de la agenda y de la preocupación de muchos actores, la situación en la frontera, el paso de personas, la movilidad humana, no solamente de venezolanos hacia Colombia, sino de colombianos también hacia Venezuela, pues demanda que se busquen alternativas y salidas. Lo que sí es absolutamente claro es que mientras el presidente Duque, como lo ha dicho él, no se darán avances en esta dirección en el corto plazo, pero sí se pueden empezar a generar caminos para ir construyendo consensos y acuerdos, como ya empezó a suceder entre los gremios del lado colombiano y los gremios del lado venezolano en la zona de frontera. Y si estamos en este peor de los mundos, en el peor de los escenarios, en estos momentos tan críticos, ¿por qué cree que el gobierno entonces de Colombia sigue rechazando esta posibilidad? Ese ha sido uno de los puntos, digamos, más fuertes del presidente Duque. El presidente Duque, incluso antes de ser presidente, mantuvo una posición muy fuerte frente al régimen venezolano, las acusaciones que llevó ante la Corte Penal Internacional, toda la dinámica que ha buscado al identificar a Juan Guaidó como presidente encargado de la transición, incluso el jugársela por el intentar ingresar ayuda en febrero del 2019 a Venezuela, ayuda humanitaria, o lo que el gobierno colombiano calificaba en ese momento como ayuda humanitaria, pues fue una jugada en política exterior y esa estrategia implicó el cerco diplomático, implicó el generar un ambiente en la región para buscar que Venezuela regresara a la dinámica democrática y lamentablemente pues la realidad es que esa estrategia fracasó, esa estrategia no logró materializarse, se hizo la máxima presión, pero las circunstancias no se dieron, el contexto cambió, hoy Argentina ya no tiene el mismo gobierno, igual nos sucede con Bolivia, igual nos sucede con Perú, varios de los gobiernos de la región cambiaron de orientación ideológica y han entendido que el torcerle el brazo al régimen venezolano no logró resolver la situación, es decir, el haber establecido sanciones, el haber presionado la salida de Nicolás Maduro no logró que Nicolás Maduro saliera del poder, por el contrario, lo que se dio es que Nicolás Maduro estrechó vínculos con regímenes autoritarios extracontinentales, cediéndoles importantes espacios de soberanía que comprometen a la región y obviamente pues lo que se busca ahora es tratar de ir hacia otras fórmulas, hacia fórmulas de negociación. En México hay una apuesta, lamentablemente pues ante las circunstancias actuales nuevamente se ve empantanada.
la realidad es que la situación de Venezuela no se va a resolver en el corto plazo y esto ha llevado a otros países a pensar en nuevas estrategias e incluso la estrategia colombiana, que fue la de la ruptura total, pues lamentablemente no ha funcionado y hay que empezar a mirar cómo podemos redireccionar la relación hacia Venezuela, entendiendo que no vamos a lograr un cambio en el corto plazo y la oposición venezolana de Juan Guaidó cada vez se difumina más en el tiempo y poco a poco va perdiendo la representatividad que tenía. Ya hoy ni siquiera representa una porción importante de la ciudadanía venezolana en su país. Sí, y es que precisamente hablando sobre este análisis que usted hace sobre el presidente Duque, pues pareciera que, aunque es necesario pasar la página y las partes de las que usted menciona, la diplomacia ciudadana, los actores de los gremios, pues lo llaman y lo invitan a pasar la página, pues esta cuestión y esta estrategia de la que usted ha mencionado, que básicamente no surtió efecto, pues pareciera todo indicar que sigue en su estrategia de no reconocerlo y es más, le ha botado, digamos, entre comillas y en palabras coloquiales, la pelota al que viene a sucederlo en la presidencia. Sin lugar a duda, el proceso de recuperación de la relación se dará con el próximo gobierno. La estrategia del presidente Duque frente al tema de Venezuela no logró funcionar. Hay otros temas que en esta relación bilateral han funcionado muchísimo mejor, como es el tema migratorio. No se puede negar que el Estado colombiano y particularmente el gobierno Duque ha logrado generar una serie de instrumentos y herramientas. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es una prueba de ello, pero en lo que es el relacionamiento con el vecino, con el que tiene el poder efectivo del Estado, lamentablemente no se avanzó y ese tema queda en el marco de lo que va a ser la propuesta del próximo presidente de los colombianos, el cual muy seguramente va a tener que definir una relación con Venezuela, pero no hay que llevarse a equivocaciones. Revivir la relación con Venezuela, recuperar la relación consular, recuperar la relación diplomática no significa estar del lado del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que muchos países en el mundo hoy son regímenes no democráticos, son regímenes que no respetan las libertades de los ciudadanos y no por ello nosotros hemos limitado nuestras relaciones con esos países. Por el contrario, con algunos de ellos tenemos importantes relaciones comerciales y económicas y esto implica que nosotros pensemos la dimensión mucho más allá de lo político. El caso venezolano no se va a resolver con unas elecciones, no porque hayan unas elecciones justas en Venezuela se va a resolver la crisis venezolana. La crisis venezolana va mucho más allá que el deterioro democrático. Estamos hablando de la pérdida del monopolio de la fuerza, de la pérdida del control territorial, de la completa destrucción del sistema económico. Vemos cómo hoy un billete del Bolívar digital de 100 bolívares representa casi que un billete de 10.000 de los viejos, 10.000 billones de los viejos bolívares que estaban vigentes en 2006, 2007. No es solamente un tema económico, también hay un tema social de fondo muy fuerte. Venezuela es el único país que está retrocediendo en esperanza de vida. Venezuela se empobreció y eso tuvo un impacto social muy grande en materia de salud, en materia de educación. Y pretender pensar que solamente con un proceso electoral se recupera Venezuela no es cierto, o que el chavismo ya es una fuerza completamente derrotada y que está de salida, tampoco es cierto. Por eso hay que repensar la relación con Venezuela, que es un vecino complejo, pero es el más importante de nuestros vecinos y que de hecho pues tiene en este momento una importante demanda de productos, bienes y servicios colombianos que van a ser fundamentales para poder pasar la crisis que ha dejado en toda la región la COVID-19. Y en ese orden de ideas, Colombia tiene que replantearse esta relación y eso implica que en las propuestas de los candidatos el tema Venezuela, el tema migratorio deben ser una parte de su propuesta, sobre todo para la región de la zona de frontera. Entre Colombia y Venezuela viven aproximadamente 12 millones de personas, entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados venezolanos. Nosotros le estamos dando la espalda a esta población y eso va a pasar una factura. Muy seguramente la gente que en Norte de Santander votó y que apoyó al presidente Iván Duque, hoy no lo van a apoyar. De hecho, estamos viendo cómo empiezan a escuchar a otras voces y otros actores precisamente por lo que ha sido la actitud del gobierno Duque de mantener particularmente a Norte de Santander en una situación tan compleja de frontera cerrada y de cierre comercial completo. Recordemos que, por ejemplo, en Paraguachón se permite el paso de mercancías.
Sí, usted nos decía, es un vecino complejo y prueba de ello es que pues hemos estado en el peor de los escenarios durante mucho tiempo con estas relaciones tan cambiantes, con estas tensiones que pareciera que cada vez se profundizan más. ¿Qué ha cambiado en Venezuela para que ahora sectores en Colombia busquen avanzar en esa normalización? Que paradójicamente la revolución bolivariana, en medio de la crisis que vive, ha empezado a tomar medidas liberales. Es decir, hay mercados, hay espacios que se han abierto para que los privados nuevamente vuelvan a actuar sin la participación del régimen, lo cual ha permitido que temas, por ejemplo, que en Venezuela se consideraban intocables, como el precio de la gasolina, hayan sido reformulados. Y esto abre un margen de oportunidad, sobre todo para que los gremios colombianos que han generado una serie de vínculos y relacionamiento con los gremios venezolanos piensen y crean que es posible nuevamente exportar a Venezuela. Claro, ya no en las dimensiones de antes, ya nunca volveremos a tener ese comercio binacional que rondó los 7.500 millones de dólares, sino que vamos a tener un comercio que es la 10ª parte de eso. No obstante, es importante entender que nuestro mercado natural es el mercado venezolano, sobre todo para la región de frontera. Por eso son los gremios los que desde hace 2 años han empezado a conversar, están tratando de sacar los negocios que hoy lamentablemente pues están nutriendo los grupos ilegales que se benefician al tener que pasar mercancías por las trochas, por los caminos verdes, las rutas que no son formales, sin pagar impuestos, sin quedar registros de estas operaciones, y regresarlos nuevamente a la formalidad, llevar todo ese mercado nuevamente hacia el espacio de lo formal, evitar que la población termine quedando en esta dinámica cruzada entre Caracas y Bogotá. Y esa transformación que se ha visto, sobre todo por la situación en Venezuela, ha generado que hoy nuevamente sectores privados consideren que es importante apostar a llevar productos a Venezuela, no porque se quiera apoyar al régimen venezolano, porque se quiere apoyar a las personas que viven en Venezuela, a la población venezolana. El lado humano Dime, de Marta. ese drama, el lado humano de ese drama político, entre comillas, y es que en el informe de contexto vimos el apoyo de la Asamblea Nacional a esa propuesta polémica, y es un parlamento de mayoría chavista, tengámoslo presente. ¿Por qué ahora quieren un acercamiento con Colombia? Porque sin lugar a duda tienen una necesidad de los bienes y servicios colombianos, porque la dinámica que vive Venezuela hace que en este momento, si bien ya no hay desabastecimiento, obviamente todavía la crisis económica en Venezuela se siente. Una de las dinámicas que permitiría recuperar las relaciones comerciales entre los países es que se puedan llevar remesas de forma legal a Venezuela. Es decir, que la dinámica de llevar dinero desde los venezolanos que están en el exterior, que están trabajando en Colombia, en Ecuador, en Perú, en España, en Estados Unidos, se pueda hacer a través de Colombia de forma, digámoslo así, abierta y legal. Y esto pues permitiría que la economía venezolana vuelva a repuntar o vuelva por lo menos a despegar. De hecho, una de las paradojas de la pandemia es que mientras todos los países de la región fuimos fuertemente golpeados por la pandemia, en el caso venezolano era tal el desastre económico que el golpe no fue tanto. No obstante, hay que tener muchísimo cuidado. Aparentemente, dentro de las personas que han sido nombradas ya para ser parte de esta comisión por el lado venezolano, están personajes que no son deseables porque son enemigos de Colombia, como la diputada Iris Varela, que en diferentes oportunidades ha expresado su desagrado no solamente contra las autoridades colombianas, sino contra el Estado colombiano, al igual que el señor Pedro Carreño. Son personas que son absolutamente oscuras para el manejo de la relación, y Colombia, que en este momento se plantea la recuperación de una relación, lo debe hacer al más alto nivel, y eso implica establecer unos límites y determinar quiénes pueden ingresar en este espacio de negociación y quiénes no. Hay personas del régimen venezolano que no solamente por ser parte del régimen, sino porque son anticolombianos, deberían ser vetadas. Sí, profesor, en otros momentos el presidente Duque y el uribismo también le sirvieron a Maduro y al chavismo para hacer campaña en su país. ¿Por qué esta aparente voluntad de diálogo ahora, en esa sintonía de la que usted nos estaba hablando también, de que necesitan los productos que se hacen desde acá?
porque Venezuela cambió. Venezuela ya no es la Venezuela que nosotros conocimos, la Venezuela rica. Hoy Venezuela, su producción petrolera es un completo desastre, es decir, Venezuela perdió la capacidad de producir petróleo. Cuando llegó el chavismo producía 3.600.000 barriles diarios, hoy está su producción por debajo de los 800.000 barriles, y eso no es producto de las sanciones internacionales, no es producto, como se decía en 2015, del contrabando de extracción colombiano. Esto es producto de las malas decisiones económicas que tomaron, que hicieron de Venezuela un país que limitó o se limitó a sí mismo su economía. Hoy necesita nuevamente crecer económicamente y necesita productos colombianos para poder abastecer, que es muchísimo más barato poder abastecer a los venezolanos con productos colombianos que con productos traídos desde Irán o desde otras latitudes. Les cuesta muchísimo más a los venezolanos y al régimen manejar una economía dependiendo de esos mercados. En este orden de ideas, obviamente, pues hay unos intereses comerciales, hay unos intereses para reactivar la economía venezolana, y el chavismo pues ya no puede vender esa idea de que fue un proyecto exitoso como lo hacía Hugo Chávez en el 2006, 2007, en la época dorada del chavismo, cuando contaba con unos recursos internacionales del petróleo, cuando el precio del petróleo estaba por encima de los $140 y la producción venezolana era importante. Hoy la matriz energética está cambiando. Si Venezuela no exporta su petróleo, no logra explotarlo, puede que Venezuela se quede con ese petróleo. Hoy el mundo está en un cambio donde la industria petrolera de Venezuela, para recuperarse, tardaría entre unos 20 a 40 años, dependiendo de la cantidad de inversión extranjera. Entonces, el régimen también tiene dificultades y tiene que replantearse. Por eso la negociación no es para salir del chavismo, la negociación es para replantearse cuál es el futuro de Venezuela y cómo puede una parte del chavismo continuar en la vida política, pero hay que replantear el modelo de Venezuela. Venezuela no puede seguir por la senda por la que va. Y ahora, ¿qué rol juega en todo esto Juan Guaidó, que ya pareciera cargar con un desgaste político y no solo interno, sino en el ámbito diplomático, el que usted también nos hablaba al inicio de esta conversación? La realidad es que Juan Guaidó ya es el fantasma de Canterville. Ya Juan Guaidó no es la figura representativa que llegó a ser en 2019, ni siquiera en 2020. Después de haber pasado por el Congreso de los Estados Unidos, lamentablemente la pandemia apocó la imagen de Juan Guaidó. El gobierno de transición fue una fórmula que experimentó la oposición venezolana, que dio un importante resultado internacional, pero que lamentablemente ya es imposible de darle continuidad. De hecho, la misma dinámica de darle continuidad a la Asamblea Nacional del 2015 es muy difícil, porque la argumentación se parte de la premisa de que la asamblea que se eligió el año pasado no es legítima y por lo tanto se le da continuidad a la anterior asamblea. Pero pues bajo la misma premisa está la elección de Nicolás Maduro, que no fue legítima y por lo tanto se nombró al presidente de la asamblea. Entonces ahí esas argumentaciones le han resultado muy difíciles de sostener, sobre todo en contexto europeo, donde estas continuidades y estas dinámicas no ayudan, y particularmente la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se le dieron a la oposición en el exterior. El caso que tenemos en Colombia de monómeros también le han quitado muchísima legitimidad. Entonces, en ese orden de ideas, hay que pasar la página. Fue una fórmula que funcionó, pero que no logró su cometido. Hay que buscar una nueva fórmula. No se puede satanizar a la oposición venezolana. La oposición venezolana ha sido una oposición que ha peleado en una condición absolutamente desventajosa, que ha sido perseguida, que ha sido encarcelada, atacada e incluso asesinada. Y en todo ese orden de ideas, la dinámica de la oposición tampoco puede ser abandonada. La fórmula de Guaidó ya no funciona, pero por eso no quiere decir que ya no se pueda creer en un proyecto alternativo al chavismo en Venezuela. Todo lo contrario. Es el momento para buscar nuevas respuestas democráticas. Eso le corresponderá no a los colombianos ni a la región, sino precisamente al pueblo venezolano. Hay importantes procesos que se están dando de reconfiguración de poder al interior de Venezuela. Hay actores que están nuevamente recogiendo el descontento de los venezolanos frente al régimen, y hay que mirar a esos actores y ver cómo desde el mundo democrático se les apoya, pero ya la intromisión o la participación de actores externos, como se pretendió hacer en el pasado, ya no es viable.
Profesor, y en este ajedrez geopolítico interno que usted ya nos hablaba, pero en ese externo, ¿qué papel juegan los Estados Unidos, cuya anterior administración, por ejemplo, fue muy activa contra el círculo de Maduro? Pues bueno, el círculo de Maduro es el resultado de 20 años de un régimen que ha esquilmado a los venezolanos, lleno de actos de corrupción política social que terminó siendo o utilizada para enriquecer a ciertos actores del régimen, o que también permitió dinámicas de facilitación para grupos al margen de la ley, y todo eso tiene un peso y todo eso tiene una consecuencia. Lo estamos viendo como internacionalmente muchos de los casos que se abrieron hace muchos años contra actores, contra testaferros del régimen, están dando un resultado, y creo que lo que vemos hoy con el Pollo Carvajal, lo que vemos hoy con el señor Alex Saab, pues es el resultado y la consecuencia de procesos que iniciaron hace varios años y que finalmente empiezan a dar lugar a que actores de la justicia internacional y particularmente actores de los Estados Unidos estén interesados. Por ejemplo, en el caso de Saab, puede abrir la puerta para saber cómo regímenes autoritarios que han tenido sanciones internacionales evaden esas sanciones. Por eso la importancia y la necesidad que tienen los Estados Unidos de que Saab diga cuáles son las rutas que ellos utilizan para evadir las sanciones y para poder seguir manteniendo la dinámica de lavado de activos. Y esto es importante no solamente para el caso venezolano, sino, como lo digo, para otros regímenes no democráticos que también tienen sanciones, y ahí hay una dinámica importante en la cual hace el caso venezolano un caso de la geopolítica global. Claro, pero es que también recordemos que en el caso de Alex Saab, el empresario colombiano dijo: no voy a colaborar para nada con Estados Unidos. ¿Cómo van a sacarle esa información? El régimen de Venezuela no quiere que hable. De hecho, el propio Arreaza, cuando era canciller, le envió una carta recordándole los compromisos que él tenía con el Estado venezolano al ser declarado actor diplomático. Pero la realidad es, y todo parece indicar, que Saab ya empieza a negociar por debajo de la mesa, y recordemos que la justicia de los Estados Unidos juega mucho a eso, a la dinámica en la cual ofrece concesiones a determinados actores con tal de poder llegar a entramados muchísimo más importantes. Y sin lugar a duda, no es ni siquiera el caso venezolano, sino otros casos, el poder descubrir cómo actores sancionados internacionalmente han evadido las sanciones, lo que le interesa a Estados Unidos, y esto podría llevar a casos con Irán o con Rusia, y ahí está la importancia de Saab. Ya hay fuentes que empiezan a develar que Saab podría entrar en un proceso de negociación. Obviamente todavía es muy poco claro lo que se sabe y hay mucha especulación al respecto, pero hay una tensión. Yo creo que incluso haber llevado a la esposa de Saab a Venezuela fue un acto de presión contra Saab, no un acto de apoyo a Saab. Claro, profesor. Y hablando de ese otro actor importante en esa presión para saber esos dineros opacos, esos manejos clandestinos y turbulentos, pues también estábamos hablando de Hugo Carvajal, la mano derecha de inteligencia de Hugo Chávez. Lo van a enviar desde España en extradición a los Estados Unidos, y recientemente pues Carvajal ya ha develado entramados de corrupción a los más altos niveles en España y también recientemente en Argentina, financiación turbulenta a movimientos de izquierda. Sí, esto lo que va a develar es un poco cosas que ya sabíamos. Recordemos el caso del maletín de Antonini llevando dólares precisamente a Argentina. Se sabía que Nicolás Maduro, como canciller en la presidencia de Hugo Chávez, y particularmente Hugo Chávez, habían generado toda una estrategia para hacer llegar dineros a varios de sus actores, a varios de sus aliados en América Latina, y esto empieza a develar cómo funcionaban estas entramadas. Eso puede ser muy importante precisamente para los países en los cuales se pueda descubrir cómo funcionó el ingreso de estos dineros. En la mayoría de las legislaciones electorales de América Latina se prohíbe el ingreso de dineros desde el exterior, y Hugo Chávez fue uno de los actores que presionó en esa dirección. Entonces, en ese orden de ideas, es importante ver qué información se devela. Ni siquiera esa información es tan relevante para los Estados Unidos, sino que es información relevante para Argentina, para Bolivia, incluso eventualmente para Colombia.
Es un análisis muy importante y muy interesante el que estamos teniendo aquí a estos momentos en sala de prensa. Lastimosamente, el tiempo se nos agotó. Profesor Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación, Marta. Y hasta aquí, sala de prensa. Sigan conectados en Noticias Caracol Ahora con Signo Pesos. ¡Feliz noche!